¿Qué tal, colegas? Soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico, especies silvestres. Quería compartirles un caso de Atenea, una perra raza Pitbull de 8 años, una perra que tuvo un parto de 9 cachorros y fue operada, inclusive está esterilizada, que era una de mis dudas y les voy a decir por qué. Es un paciente que hace 15 días aproximadamente consultó en otra parte, en la ciudad de Manizales, y el paciente llegó a lo ingresaron a esta clínica veterinaria porque estaba decaída, hiporéxica, con pérdida del apetito, pero comía algo. Pero es un paciente que hizo un aumento de volumen, como pueden ver. Si ahorita nos acerca más la cámara, le agradezco. Es un paciente que hizo un aumento de volumen, ¿sí? Y las llevaron al consultorio a esta clínica veterinaria, que no la voy a nombrar por respeto hacia el colega. Igualmente los criterios médicos pues son muy respetables. Y la ingresan con un abdomen agudo. El doctor inmediatamente lo que sospechó fue una intoxicación por cumarínicos, una intoxicación por raticidas, porque lo que el doctor inmediatamente hizo fue palpar el abdomen, ¿sí? A ver si de pronto había un choque de onda. Entonces es lógico que una de las medidas oportunas en uno de estos pacientes es hacer una punción abdominal cuando no se tiene un ecógrafo a la mano. A veces los recursos tampoco dan, entonces no hay forma de hacer una ecografía o los dueños no la pueden pagar muchas veces, entonces una punción está bien. Mediante una previa sepsia, desinfección de la zona, pasar un catéter número 16, 14, 18 y mira, el doctor lo que sacó fue un contenido del abdomen. Él esperaba de pronto un exudado, ultraexudado, y lo que sacó fue una colección de sangre coagulada. El doctor lo que les dijo era de que era una intoxicación por cumarínicos. Los cumarínicos son raticidas, son productos para matar roedores que producen hemorragias. El procedimiento fue mandar Cavités. El Cavités es una fitomenadiona, y la fitomenadiona, pues lo que se hace en intoxicaciones por cumarínicos es evitar las hemorragias, por lo tanto produce coagulación. Y era un paciente que estaba coagulando, tenía contenido de sangre en el abdomen y estaba coagulando, entonces el cuadro clínico en un caso de estos empeora. El paciente duró aproximadamente 15 días, lo traen al consultorio Sovea Medicina Veterinaria, lo atendemos aproximadamente hace 3 días. Un paciente con la temperatura volada, haciendo más de 39,5, estaban como casi 40,2 de temperatura. Le hice choque de onda, se siente un leve choque de onda, ahí se siente, ahí pueden ustedes ver cómo se mueve acá, como este líquido que hay abdominal alcanza a verse una vibración. Yo también por sospecha, un saludo para todos los colegas que nos están viendo en Manizales, Colombia, Latinoamérica y habla hispana de Europa y todo. Yo por sospecha también hice una punción y efectivamente saqué aproximadamente unos 10 ml de sangre coagulada. Le colocamos líquidos, se le hizo oxigenoterapia, se le colocó el monitor de signos vitales y en el monitor prácticamente la parte cardiovascular
estaba normal, a excepción de una hipertensión pulmonar. Es un paciente que está manejado con sildenafil, 0.5 miligramos cada 12 horas de sildenafil. Ha mejorado notablemente. Había un murmullo vesicular aumentado, un ritmo respiratorio. El paciente llegó a hacer inclusive una cifosis, aquí la pueden ver, la cifosis. Ellos me dicen que esto lleva 15 días y yo les dije, mire maestro, no me hable de flores porque yo vengo del jardín. ¿Sí? Esto lleva un proceso, un tiempo. Es un animal que tiene una hiponutrición violenta. Aquí podemos ver la cifosis de columna producida por el peso. Entonces esto es un proceso que lleva mucho más tiempo. La columna se ha hecho una desviación cóncava. Miren un paciente en un estado de emaciación, de caquexia, de hiponutrición violento. El primer error, medicar con cavites F1 cumarínicos, anticumarínicos, porque eso produjo mucha mayor coagulación. Bueno, pero son criterios clínicos y es muy respetable las decisiones de los colegas. En ningún momento me gusta hablar mal del colega, ni le he hablado al dueño del paciente tampoco. ¿Qué les quería decir? Me va mostrando el perrito ahí, por favor. ¿Qué les quería decir? Iniciamos oxigenoterapia. Monitor de signos vitales y lo que les dije, apareció una hipertensión pulmonar con una cardiomiopatía dilatada. Sabemos que una de las afecciones más comunes en perros son enfermedades de tipo mitral, inclusive. Bueno, se le mandaron exámenes. Aparece el hematocrito y la hemoglobina ligeramente aumentados. Una hipoproteinemia de lógica, ¿no? Las globulinas, que son esas sustancias que sintetiza el hígado, caídas. Había macroplaquetas, a pesar de que las plaquetas estaban en 350 aproximadamente, había macroplaquetas. Había una prolinfocitosis en 17% aproximadamente, lo que nos hacía sospechar por esta coagulación intravascular diseminada, nos hizo sospechar de un problema hepático severo. Inclusive he llegado a pensar un hemangiosarcoma, un tumor de vasos que está coagulando la sangre. Es la inflamación la que prepara el terreno para que se produzcan los trombos. Hay un proceso inflamatorio violento en este paciente en donde los neutrófilos o esas células maduras están aproximadamente 2-3 veces de lo normal. Nunca en mi vida había visto un paciente con 86.000 de leucocitos. Nunca en mi vida
en 30 y punta de años había visto un paciente, porque los leucocitos son de 6.000, 7.000 a 17.000 a 18.000. Nunca había visto un paciente con una sepsis tan severa, con una infección tan severa. Inclusive haciendo un shock séptico, y les voy a decir la diferencia. Porque es un paciente que estaba haciendo una hipotensión. Que es un caso atípico, porque al haber coágulos pues debería aumentarse la presión en el paciente, pero fue lo que encontré al momento. Las infecciones generalmente son localizadas y no hay fiebre. Las septicemias está la infección localizada, pero si hay alguna infección acá en esta zona, hay fiebre, esas son septicemias. Las infecciones no hay fiebre, está la infección localizada. Las septicemias está la infección, más hay fiebre. En la sepsis está la infección localizada, hay fiebre y hay daños en otros órganos, está la infección ya en otros órganos. Vamos a quitarle un momentico el oxígeno que le molesta. Y en el shock séptico, ya hay todas estas cosas más hipotensión. Lógicamente que lo estaba haciendo en el momento, a lo mejor por la deshidratación, el estado de deshidratación, y mascar un poco el cuadro clínico de presión arterial, de vasoreceptores. Linfocitos, en ellos, según el laboratorio, lo normal hasta 4.8, tiene 72% en linfocitos. O sea que es un paciente que está tratando de defenderse impresionantemente de este shock séptico en el que está. Lo otro que encontramos anormal, el riñón está bien y la LT está un poco aumentada. ¿Cuál fue el diagnóstico de este paciente? Hasta el momento, una hepatitis aguda, en donde hay trastornos de la coagulación. Sabemos de que el hígado es el que tiene que ver con los factores de coagulación, que son 13. Las globulinas están caídas, hay una hipoglobulinemia. La globulina la sintetiza el hígado, y cuando están caídas es porque hay una hepatitis muchas veces fulminante. La LT un poco aumentada de volumen. No todos los pacientes que tienen una alaninotransferasa, no todos los pacientes que están haciendo una cirrosis atrófica del hígado, ni todas las veces una LT elevada indica de que haya un daño hepatocelular de causa primaria, en el cual los hepatocitos estén sufriendo una salida de L-adenosinmetionina, que son procesos de transmetilación y transulfuración que se dan en el organismo, y están saliendo L-adenosinmetionina de la célula hepática. En traumas, en cirugías, puede la LT aumentarse. Esa alaninotransferasa que realmente nos dice que hay un daño en la estructura hepática, no solamente se aumenta en daños primarios del hígado, sino también en traumas en la calle, un accidente, heridas cortopulsantes a hígado, cirugías, toxicidad de medicamentos. Algunos medicamentos elevan la LT también. Y en pancreatitis agudas, en procesos pancreáticos agudos, que ahora vamos a ver un gato también con un problema haciendo una triaditis inflamatoria, y ayer les hice el video sobre él, hoy está mucho mejor Pacho, también se produce esto. Tratamiento, colegas.
Antibióticos, antiinflamatorios, corticoides, no podemos colocar analgésicos antiinflamatorios no esteroides porque podemos producir un sangrado mucho más violento, aunque en cierta forma nos ayudaría un poco, pero nos puede dañar, lesionar el hígado y nos puede lesionar los riñones por producir una discrasia sanguínea a nivel renal. Es eso. ¿Con qué lo estamos tratando? Heparina. Es un paciente que quizás se había medicado para la casa con warfarina, pero por el momento lo tenemos con heparina, antibióticos antiinflamatorios, oxigenoterapia todos los días. El día del ingreso del paciente ingresó con 24.4, 24.6 kilos, hoy está pesando 23.2 kilos, hemos sacado aproximadamente 1,5 litros, ha disminuido este paciente, es un paciente que está haciendo una hipertensión pulmonar, lo más seguro está haciendo una hipertensión portal. Al haber hipertensión pulmonar, pues entonces esa sangre se devuelve hacia el abdomen, se inflama el abdomen, hay un abdomen agudo y ¿qué? Y lo estamos tratando, ayudándole además con inhibidores de enzima convertidora angiotensina. Estamos mandando enalapril, estamos mandando un diurético, una furosemida, y lo estamos manejando con sildenafil, lo que todos conocen como Viagra. El Viagra fue creado en niños con hipertensión de los pulmones, en donde ese pulmón está por encima de 25 milímetros de mercurio la presión pulmonar. Fue creado en niños y pues ya el ser humano y ya vieron que tenía otros usos, ¿no? Es eso. Aquí les quería contar este caso. Recuerden, soy Juan Carlos, soy clínico veterinario, soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico, especies silvestres. No siendo más, 311-502-1449, ubicado en la ciudad de Manizales, Colombia. Mi consultorio Sovida Medicina Veterinaria. ¿Por qué les hablé ahora del uso de IECAS, inhibidores de enzima convertidora angiotensina? El virus SARS-CoV-2 o que produce la enfermedad del coronavirus, esa proteína S de la espícula del virus se fija a la enzima convertasa angiotensina. Por lo tanto, uno de los tratamientos para evitar todos esos problemas inflamatorios y trombos que produce la enfermedad podría ayudar notablemente en esos cuadros hipertensivos. En el paciente con coronavirus se podría ayudar notablemente inhibidores de enzima convertidora angiotensina, porque es el virus el que tiene predilección por esa enzima convertasa angiotensina. Sabemos que es la inflamación la que prepara el terreno para la formación de trombos, y los gobiernos todos hablan de ventiladores, máquinas de asistencia respiratoria, cuando es inútil ventilar un pulmón, colocar respiradores a un pulmón que no tiene flujo, porque ese pulmón, y ya nos hemos dado cuenta que es así, ¿sí? Cuando ese pulmón, al no tener flujo, el virus no tiene predilección por los neumocitos del pulmón, por lo tanto está causando severos trastornos y problemas, y esos respiradores están causando fibrosis hiperalveolar impresionante, están dañando más los pulmones. Lo que se está haciendo es un paliativo para el paciente mientras se muere, pero realmente están pensando en atacar con antivirales, están pensando en colocar respiradores y ventiladores en pulmones que no tienen flujo y están produciendo más daño pulmonar. Cuando la causa es una causa inflamatoria, provoca una trombosis, una cantidad de coágulos. Me recordaba por este paciente que está con esta coagulación intravascular diseminada, que es la causa del coronavirus, más no una neumonía intersticial como lo han pensado, y han fallado en el uso de ventiladores y respiradores. El paciente recupera mejor en casa con anticoagulantes, antiinflamatorios y con inhibidores de enzima convertidora angiotensina. No siendo más, quería decirles, los animales no transmiten el coronavirus. La coronavirosis del gato es netamente intestinal. Puede desencadenar en una peritonitis infecciosa felina,
con acumulación de líquidos en abdomen y en pleura, en tórax, por eso se llama una pleuritis infecciosa felina también. Y la coronavirosis del perro es también gastroentérica, vómitos y diarreas de tipo sanguinolento. En cambio la del hombre es respiratoria. No siendo más, para todos un feliz día. Recuerde, albeitar, hasta que nos los vamos a encontrar. Que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Muchas gracias. Feliz noche. Okay. Y finaliza. Mucho gusto. Vamos a sacarla aquí. No, yo lo vendí.